Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a su pedido a levantar hoy, miércoles, la clase para que tengan el día de hoy y el jueves para escucharla y para empezar a leer los textos y llevar el viernes preguntas al espacio teórico. Vamos a ubicarnos en la materia, ya terminamos la unidad número 1, ahora arrancamos con la unidad número 2. Vamos a la unidad número 2. La unidad número 2 refiere a la investigación en ciencias sociales y en trabajo social. Vamos a abocarnos a trabajar todavía muy teóricamente, pero como los grandes marcos conceptuales, epistemológicos y metodológicos presentes en la investigación en el campo de las ciencias sociales y por lo tanto en el campo del trabajo social. Esta unidad va a tener dos clases, una que es la de hoy, que es bastante densa conceptualmente, que trabajamos las principales perspectivas de la investigación en ciencias sociales, las perspectivas epistemológicas, y después las principales estrategias de investigación en ciencias sociales y humanas, que tiene que ver con las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Eso es la clase de hoy, y la clase que viene vamos a trabajar los pasos o fases en el proceso de investigación. Esta unidad va a tener un foro de consultas, la hoja de ruta acá la encuentran, en donde está para cada clase los temas y la bibliografía de cada unidad, de cada clase. Y además de la hoja de ruta, que siempre es bueno mirarla porque nos orienta sobre qué leer y demás, bueno, ya tiene la bibliografía cargada de la unidad, me avisa si tiene algún problema para bajarla. Y tienen, bueno, después voy a cargar la clase de hoy y tienen un bonus ahí que es testimonios de investigadores en el campo del trabajo social sobre la investigación en ese campo. Bueno, vamos a arrancar, a ver si lo pueden ver. Entonces, la clase número 2, y como les decía, estos son los dos grandes temas. Primero, vamos a abocarnos a estudiar lo que se llaman las grandes perspectivas epistemológicas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Básicamente digamos, hay múltiples perspectivas o corrientes epistemológicas que fundamentan la investigación en ciencias sociales, pero vamos a abocarnos a tres o a una clasificación en tres: el positivismo, la hermenéutica o la perspectiva historicista y las perspectivas críticas. Sobre las perspectivas epistemológicas, vamos a trabajar con un texto en particular, que es el de Susana de Luque. Al final les voy a mostrar en la bibliografía. En ese texto es el texto seleccionado para trabajar estas perspectivas. No obstante ello, en cada uno de los otros textos de la unidad, que son algunos sobre investigación cualitativa y otros sobre investigación cuantitativa, o sea, sobre el segundo tema, al inicio de los textos siempre hay una referencia a la perspectiva epistemológica, ¿sí? O sea que van a volver a leer ahí sobre la perspectiva epistemológica que fundamenta cada tipo de investigación. Para las perspectivas, para los enfoques, las estrategias de investigación en enfoque cuanti-quali, hay varios textos que después les voy a ir reseñando al final, cada texto que le aporta para la comprensión de este segundo tema. Estamos todavía en un nivel muy teórico, muy de marcos conceptuales, bien generales de la investigación, de los fundamentos de la investigación. Eso le da un nivel de complejidad y de abstracción a lo que trabajamos, pero es muy importante que esto esté claro, que no hay una sola forma de abordar la realidad y que esa forma de abordar en términos metodológicos la realidad se corresponden con formas filosóficas, epistemológicas. La epistemología es la filosofía que se encarga de analizar los fundamentos de la ciencia, es decir, formas de comprender el mundo, de comprender la relación que mantenemos con el mundo que vamos a estudiar, de comprender el conocimiento, entender el conocimiento de maneras diferentes, y derivado de ello, de comprender de manera diferente el lugar del investigador en esa aproximación al mundo. Esas distintas concepciones las van a, digamos, que son concepciones filosófico-epistemológicas, dan lugar o fundamentan diferentes metodologías. Esto también lo encuentran, esta idea de las diferentes perspectivas, en el texto de Bercellino y Gorjup. En ese texto lo encuentran y sirve para, digamos, fundamentalmente, en el momento en que con Tatiana trabajamos las discontinuidades
en el campo de la ciencia, es decir, las diferentes formas o modelos científicos. Ahí van a ver cómo trabajamos las perspectivas positivista o empírico-analítica, que es otra forma de denominarla, la hermenéutica o historicista y las perspectivas críticas. Nosotros en ese texto seguimos un autor que yo no se los di, que es Habermas. En Habermas, digamos, trabajamos con una... Hoy voy a traer algo al teórico sobre Habermas, cómo él clasifica estas tres corrientes epistemológicas. Bueno, entonces estamos, insisto, en el marco de las grandes concepciones que dan fundamento a la acción científica, digamos. Estamos analizando, haciendo un metaanálisis de los fundamentos de los grandes marcos conceptuales que orientan la investigación científica. Bueno, hay un acuerdo en poder pensar como que hay tres grandes corrientes epistemológicas que fundamentan la investigación en ciencias sociales y humanas. La primera es el positivismo o empirismo lógico o lo que Habermas llama ciencias empírico-analíticas. El positivismo es la primera corriente epistemológica que va a reivindicar que las cuestiones humanas y sociales deben ser investigadas científicamente. En ese sentido, el positivismo es una corriente novedosa, una corriente crítica, una corriente que genera grandes aportes, porque surge en contraposición, estoy por estornudar, hasta que surgen los primeros científicos, Durkheim, Comte, que son los primeros, los que van a proponer esta idea del positivismo. La cuestión humana, la cuestión de lo que acontecía a los hombres con su vida anímica, con su vida en sociedad, era materia o de la religión o de la filosofía. Hasta que a finales del siglo XVIII estos autores van a decir, no, la cuestión social, los hechos sociales pueden ser investigados científicamente, pueden ser investigados como cosas. Y acá aparece el atrapamiento que tiene esta corriente que es por un lado tan disruptiva, tan subversiva del orden, tan crítica del status quo de ese momento, después tiene un punto de atrapamiento, y es que los positivistas van a entender, digamos, que la forma de abordar científicamente la cuestión social, la cuestión humana, es usando, traspolando, ¿sí? O sea, pasando de manera acrítica, o sea, sin revisión crítica, el modelo de las ciencias naturales, que son las ciencias que en ese momento son hiper exitosas, al campo de las ciencias sociales. Usar el modelo de cómo la física, la química investiga el mundo natural, usarlo como modelo para analizar el mundo social. Tal es así que Comte va a llamar a su sociología física social, ¿sí? Justamente por esta presencia del modelo de las ciencias naturales como el único modelo de ciencia. Avanzado el siglo XIX, rápidamente autores como Dilthey, como Weber, van a reivindicar para las ciencias sociales y humanas una metodología específica, advirtiendo que el objeto de las ciencias sociales y humanas no puede igualarse, homologarse al objeto de las ciencias naturales, porque nuestro objeto es un sujeto social, que es igual que el investigador, que es otro sujeto social. Entonces, a los sujetos sociales no se los puede abordar científicamente como si fueran cosas. Hay que abordarlo como si fueran sujetos, porque son sujetos. Entonces van a reivindicar, digamos, las características singulares de ese objeto, que es un sujeto, y que además van a cambiar el modo de aproximación, que en las ciencias positivistas o el positivismo es una aproximación de explicación, es decir, de buscar causas-efectos, para pasar a buscar a proponer como alternativa metodológica la comprensión. Es decir, yo no voy a buscar en el campo de lo social causas y efectos para la perspectiva hermenéutica, sino que buscar la comprensión de los significados, de los sentidos que los sujetos sociales otorgan a los fenómenos que estoy estudiando. Finalmente, la tercera perspectiva es más contemporánea, es heredera de los aportes que el marxismo hace al campo de las ciencias sociales. Y ustedes saben que Marx en sus textos va a decir que la ciencia
digamos, es solidaria a la dominación, entonces va a reclamar una ciencia emancipatoria, va a reclamar una ciencia que no solo comprenda, ¿sí?, sino una ciencia que busque la emancipación del sujeto, ¿está? Una ciencia que no solo comprenda, sino una ciencia que transforme, ¿sí?, que transforme la sociedad. En ese marco surgen las perspectivas críticas, las perspectivas epistemológicas críticas que van a buscar un rol emancipador de la ciencia. La ciencia tiene que ayudar a liberar al sujeto de los poderes que lo condicionan, que lo dominan. La ciencia tiene que reconocer su lugar político, ¿sí?, al conocimiento o al saber en su dimensión política, en el sentido de que el saber o el conocimiento que la ciencia produce puede estar al servicio de la dominación o al servicio de la emancipación. Vamos a meternos un poquito más en profundidad en cada uno de estos tres corrientes, digamos. Como les decía, la corriente positivista es la primera corriente epistemológica que va a reclamar para las ciencias sociales un tratamiento de lo social en términos científicos. Algunos de los representantes son Comte, Durkheim, Parsons, la sociología norteamericana. Si bien es antiguo, digamos, se remonta al fin del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, el desarrollo del positivismo, aún tiene mucha presencia en el campo del estudio de lo social. Sus ideas existen. La máxima expresión del positivismo se va a dar con el empirismo lógico, que es una corriente que en la década del 30, en 1990, se representa en el Círculo de Viena. ¿Cuáles son las ideas fuertes del positivismo? Bueno, hace un énfasis en la base empírica del conocimiento científico. Para el empirismo lo más importante es que los enunciados de la ciencia se correspondan con observaciones, con datos observables, ¿sí? La validación de un enunciado científico es válido si hay una prueba empírica que lo sostenga, ¿sí? Esto hace que un montón de enunciados que no tienen prueba empírica que lo sostenga son considerados enunciados pseudocientíficos o no científicos. Entonces, el criterio empírico es un criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia. Todo lo que tiene que ver con los enunciados que son del campo de cuestiones que van por el campo del interés, o del psiquismo, o de la emoción, o del sentido, que no puede ser corroborado con observaciones, queda por fuera de la perspectiva positivista. Por el contrario, todas las teorías que van a focalizar en la conducta, que es justamente de lo humano, aquello que se puede observar, medir y cuantificar, quedan inscriptas dentro de la corriente positivista, ¿sí? Las perspectivas conductistas son perspectivas inspiradas en el positivismo. ¿Cómo el positivismo cree que se investiga? Midiendo, experimentando, comparando, y con un tratamiento de los hechos sociales como si fueran cosas, ¿sí? Durkheim es el que decía esto, tomar los hechos sociales como cosas, y las físicas sociales de Durkheim, no de Comte, perdón. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia para el positivismo? Enunciar leyes universales, ¿sí? Que sean leyes válidas de manera universal, o sea, en todos los tiempos, ¿sí? Y para todos los lugares. Y que esas leyes tienen que permitir no solo la explicación de los fenómenos, sino también su predicción. Es decir, nos tienen que permitir anticipar la ocurrencia de los fenómenos. Para el positivismo, bueno, en el contexto que surge, hace un énfasis muy fuerte en que las proposiciones científicas, las teorías científicas, estén exentas de valores, ¿sí? Que haya objetividad. Porque, bueno, recuerden que ellos surgen disputándole a la religión la explicación del mundo. Entonces, justamente, esta explicación sin valores claramente se diferencia de la explicación religiosa. Para ellos hablan de un monismo de uno metodológico, es decir, reducen el método al método de las ciencias naturales. Esa es la única forma de hacer ciencia. En el texto de Luque, todo esto lo trabajamos con De Luque, ustedes van a ver que rápidamente el positivismo, si bien, digamos, tiene como potencia, como fortaleza, que es, digamos, es el primer intento serio de explicar
los problemas humanos y sociales de manera científica, separada de la religión o de la filosofía. Por otro lado, su modelo metodológico y epistemológico trae algunos problemas a las ciencias sociales. Primero, la dificultad para la experimentación, ¿sí? Dificultad para experimentar con humanos y con sujetos sociales, no solo por las dificultades éticas, ¿no? De que, digamos, vamos a someter a un sujeto a experimentación, sino también por dificultades metodológicas, porque, digamos, los sujetos sociales, primero que es muy difícil, como los problemas sociales son multivariables y además las variables que intervienen tienen fuertes vinculaciones entre sí, es muy difícil aislar variables y controlarlas porque el experimento implica someter al sujeto a algún estímulo para ver el impacto de esa variable sobre otra variable que me interesa medir ese impacto. Bueno, poder aislar el resto de las variables que entran en juego en una situación, digamos, experimental, en el caso de los problemas humanos y sociales es muy complejo. También es muy complejo repetir el experimento, que es una de las características que tiene que tener un experimento, la posibilidad de que otro científico pueda repetirlo y que eso le genere, digamos, que genere los mismos resultados, digamos. Eso es una exigencia de la experimentación. Bueno, en las ciencias sociales y humanas esto es muy difícil de lograr repetir el experimento tal cual, porque si lo repetimos con otros sujetos, son otros sujetos, y con otras características que pueden estar influenciando los resultados del experimento. Y si usamos los mismos sujetos, haber transitado el experimento previo hace que se transformen, porque somos sujetos en donde no somos una piedra, en donde el tiempo no nos afecta, o nos afecta poco. El tiempo, la experiencia nos modifica, entonces somos otros sujetos. Entonces esa posibilidad de repetir los experimentos es uno de los problemas serios que tienen los positivistas que investigan en ciencias sociales y humanas. También la dificultad que ustedes ya se han imaginado para establecer leyes universales. Ustedes saben que los fenómenos sociales varían de acuerdo a las circunstancias históricas y sociales, digamos, la situacionalidad en nuestras ciencias es fundamental, entonces es muy difícil que una investigación hecha en X lugar pueda expandirse o enunciarse para todos los lugares. Esto ha sido muy, por ejemplo, en el campo PSI, muy estudiado con los estudios de Piaget, ¿sí? Piaget estudió la inteligencia en los niños y estableció leyes de funcionamiento de la inteligencia. Cuando esas leyes se aplican para explicar la inteligencia de los niños de otros sectores del mundo, los niños de otros sectores del mundo son todos niños con dificultades intelectuales. ¿Por qué? Porque esas leyes surgen de medir o de conceptualizar la inteligencia de unos niños en particular con ciertas inteligencias, como son los niños ginebrinos, que es donde Piaget estudió. Cuando se mide la inteligencia de otros niños en otros contextos, medimos otra cosa y no podemos, digamos, universalizar esas leyes. Como no tenemos posibilidad de armar leyes universales, la capacidad predictiva de cómo se va a comportar el sujeto o la sociedad también está cuestionada, ¿sí? No solo por la impredecibilidad de la conducta humana, digamos, los humanos tenemos esta capacidad de que siempre dejamos un lugar a la duda, no sabemos cómo vamos a reaccionar, sino también porque el conocimiento, tener conocimiento acerca de lo que va a acontecer hace que nuestras conductas se modifiquen, ¿sí? Esta idea de la predicción o la profecía autorrealizada. Si decimos, bueno, estimamos que va a quedar, que va a faltar, que va a subir el precio del combustible, ¿sí? Si un economista hace esa predicción, en algún punto funciona como profecía autorrealizada, porque todos salimos a comprar combustible y eso hace que aumente el precio del combustible. ¿Está? Bueno, ese es un poco otro problema de las premisas del positivismo cuando queremos aplicarlas al estudio de lo humano. Y lo último es la posibilidad o los límites que tiene de producir un conocimiento objetivo, ¿sí? ¿Cuánto podemos y cuánto es deseable que dejemos los valores que nos constituyen a nosotros como sujetos que investigamos, pero también los valores que entran en juego en los sujetos investigados y en la relación que hemos sujeto investigador y sujeto investigado, cuánto se puede y cuánto es deseable dejar los valores por fuera? Porque somos sujetos morales, somos sujetos que nos conducimos de acuerdo a valores. Entonces, ¿cómo los valores entran en juego en el conocimiento, en la producción de conocimiento? También ha sido un punto que ha puesto en tensión esta idea de la objetividad
o de una ciencia sin valor, ¿sí? Bueno, como ven, la aplicación del positivismo a las ciencias sociales y humanas trajo muchos problemas. Ahora pasemos a la otra gran corriente. Bueno, a ver, perdón, la perspectiva positivista es la perspectiva que fundamenta gran parte, no toda, pero gran parte de la investigación cuantitativa y de tipo experimental. Esta es la base filosófica y epistemológica de las metodologías de la investigación cuantitativa, o de gran parte de la investigación cuantitativa o experimental. Pasemos ahora a la perspectiva histórico-hermenéutica. Bueno, o hermenéutica historicista. Acá los representantes son Wilhelm Dilthey, Windelband, Ricoeur, Weber, ¿sí? Tal vez ustedes han estudiado alguno de ellos en sociología, en sociedad y Estado, en alguna de esas en teoría política, en alguna de esas materias. El historicismo surge bien en oposición al positivismo, ¿sí? Y va a reivindicar, como les contaba, un método propio para las ciencias sociales, que es ya no explicar la realidad mediante leyes, sino buscar la comprensión de la realidad. Y la comprensión implica que el sujeto que investiga tiene que hacer un esfuerzo para ponerse en el lugar, en la posición, en la perspectiva del sujeto, del actor social que está siendo investigado, ¿sí? Este es el esfuerzo de comprensión, ya no ponerme en lugar de exterioridad para mirar relaciones causales entre fenómenos que yo los pongo en un lugar de exterioridad, insisto, sino en un lugar de implicación, ponerme en el lugar del sujeto investigado para poder captar los sentidos, los significados, ¿sí? Que el actor social da a las acciones que desarrolla. Lo que les decía hoy, el objeto de las ciencias sociales no puede ser reducido y tratado de igual manera que el objeto de las ciencias naturales. Lo propio del objeto de nuestra ciencia es su historicidad, su carácter cultural, su carácter de ser un objeto hablado, ¿sí? Atravesado y constituido en el lenguaje. ¿tá? Es decir, que a lo que uno tiene acceso ya no es a cosas, como decía Durkheim, sino que tiene acceso a expresiones culturales, a lenguaje, a palabras, ¿sí? Los hechos se pierden, el hecho cosa se pierde, lo que uno tiene acceso es a ese baño de lenguaje, de cultura, de sentido, de significados que los sujetos nos ofrecen sobre los hechos que estudiamos. Entonces, el trabajo del investigador es un trabajo, como decía, de comprensión, algunos van a decir de interpretación, ¿sí? Las ciencias no van a buscar leyes, sino que van a buscar describir esta idea de ciencias ideográficas, que es una clasificación de Windelband, ciencias ideográficas para las ciencias sociales y ciencias nomotéticas, que son las ciencias que formulan leyes para hablar de las ciencias naturales. Las ciencias sociales, en tanto ciencias ideográficas, buscan esto, ideografía, graficar, digamos, describir densamente los fenómenos que trabajamos. Ya no buscan leyes, sino esta descripción densa en búsqueda de la comprensión de los fenómenos que estudiamos. Bueno, básicamente como estas son las ideas fundamentales de la hermenéutica y del historicismo. Y finalmente, a partir, como les decía, de las lecturas y las relecturas, a partir básicamente de la relectura que la Escuela de Frankfurt hace y la filosofía alemana hace de Marx, y de lecturas que que la filosofía francesa, a partir de la década del 50, del 60, hace de la obra de Marx y de la filosofía alemana también hacen de Nietzsche, ¿sí? Van a aparecer toda una reivindicación de ciencias críticas, ¿sí? Estas ciencias lo que van a poner el foco es en lo social como construcción, digamos, y en lo social pensado en su dimensión de conflicto, ¿sí? Van a reponer que de lo que se trata lo social es de luchas de poder, ¿no? Y que la ciencia no es ajena a esas luchas de poder. La ciencia puede estar, y ha estado, en realidad hace una fuerte crítica, en general, validando el status quo, validando la distribución de poder. Entonces van a reclamar para las ciencias en general y las ciencias sociales en particular un valor, una función que es la función de emancipar, ¿está?
un interés emancipador. Van a buscar que las ciencias sociales, que la consideran que no está libre de valores, porque es imposible desvincular la ciencia de las condiciones sociohistóricas en las cuales la ciencia se desarrolla, tiene que producir un conocimiento que logre la emancipación del sujeto, así que vaya a develar, descubrir, en el sentido de, no de descubrir porque es un hallazgo, sino de develar, de sacar el velo a las relaciones de dominación que operan en nuestras sociedades. Y le dan al conocimiento, si está orientado por un interés emancipador, la función de que, digamos, de que el sujeto lo tome, el sujeto investigado lo tome como un elemento de emancipación. Conocer para emancipar, conocer para transformar. Entonces, la articulación ahí, lo que se borra, es también la diferencia entre quién investiga, quién es el que investiga. Ya no es solo el investigador el que investiga, sino que las ciencias críticas invitan al sujeto a ser protagonista de la investigación. Porque en el proceso de producir conocimiento, el sujeto, el conocimiento lo libera, ¿sí? Lo emancipa. Crea espacios para la libertad, la ciencia, y espacios de contrapoder, ¿sí? Este tipo de, así como me pasé rápido, de las ciencias, en la perspectiva historicista y hermenéutica, va a fundamentar a las perspectivas cualitativas, las ciencias críticas van a fundamentar a un tipo de perspectiva cualitativa que son las llamadas investigación-acción, ¿sí? O investigación participante, ¿sí? A un tipo de metodología que busca no solo producir conocimiento, sino transformar las realidades en las que se estudia, ¿sí? En el marco en las cuales se estudia. Esa sería la perspectiva crítica, ¿sí? Hasta acá, este recorrido lo hacemos con el texto de De Luque. Yo invito a que lean el texto de De Luque, que les va a servir para identificar estas tres corrientes, ¿sí? La clasificación de Habermas, que es la clasificación que nosotros trabajamos, uno puede pensar que las ciencias empírico-analíticas se homologan al positivismo, ¿no? Esta idea de buscar leyes, de un saber que busca leyes, que busca la relación entre variables, ¿sí? Y que tiene un interés, ¿para qué hacemos eso? Para dominar la realidad, ¿sí? Habermas lo que va a introducir como novedad es que lo que se va a interrogar es por qué interés, en el sentido de qué motoriza, de motor, interés como motor, ¿no? ¿Qué motoriza a cada una de las ciencias? ¿Cuál es el motor de esa ciencia? ¿Qué orienta? ¿Hacia dónde se orientan las ciencias? Para Habermas, las ciencias empírico-analíticas, que no podemos decirlas como pensándolas como homologadas a las ciencias positivistas, para él están orientadas en un interés técnico. ¿Y cuál es el interés técnico? Conocer las situaciones para dominarlas y controlarlas. ¿Tá? Cuando uno quiere conocer para controlar una situación, ¿tá? Quiero conocer qué pasa con el coronavirus para controlarlo, para que no haya más contagios, ¿sí? Cuando cuando lo que me impulsa es un interés de control, estoy instalada dentro de las perspectivas empírico-analíticas, ¿sí? Necesito información, seguridad en la información, para conducir mis acciones con cierto éxito. Necesito información sobre las conductas de sujetos en relación a los contagios, a las conductas sociales, para evitar contagios. Ahí me orienta un interés técnico. En el caso de las ciencias histórico-hermenéuticas, lo que él va a decir es que, bueno, busca la comprensión de sentidos, es un saber que busca, digamos, interpretar, pero lo que él todavía cree, además, que tiene un control, de alguna manera, las histórico-hermenéuticas, porque dice que lo que buscan es ampliar la intersubjetividad, o sea, ampliar los sentidos, poder captar mayor cantidad de sentidos de la acción social, pero también para orientar la acción en una dirección, si se quiere, de control, ¿sí? Que se busca ahí aparece todo lo que es la disputa de sentidos, de significado, las ciencias van a producir, a encontrar sentidos, pero también van a disputar sentidos, y finalmente lo que se busca con eso es el control, digamos, la comprensión para controlar
las acciones o para desarrollar acciones más controladas. Él va a nombrar este interés como interés práctico, ¿no? Pero va a decir que en algún punto sigue teniendo, no tiene un interés emancipador, que sí va a encontrar en las ciencias críticas, ¿está? Que lo que va a decir que estas ciencias críticas, que como método usan la autorreflexión, el interés es emancipatorio, y lo que va a buscar es que el sujeto pueda darse cuenta, pueda descubrir cuáles son los poderes que lo constriñen, que lo limitan, que lo dominan, cuáles son esas fuerzas para poder liberarse, al conocerlas, liberarse de esas fuerzas. Esa es la propuesta de clasificación de las ciencias de Habermas que enriquecen la lectura que hace De Luque de estos tres tipos de corrientes fundamentales. Bueno, hasta acá sería como la lectura de las principales perspectivas epistemológicas, ¿no? En Habermas, leídas del interés que las orienta, ¿no? Habermas incorpora esta lectura. ¿Qué interés orienta a cada una de estas perspectivas epistemológicas, a cada una de estas maneras de comprender para qué conocemos, ¿sí? Para qué conocemos científicamente. Estas formas dan lugar, decía yo, a tres modelos de ciencias, que nosotros vamos a trabajar dos que son los más trabajados. Hay un tercero que es interesante, pero que, bueno, que es más complejo. Y esas son las formas, las metodologías cuantitativas y las cualitativas. La tercera forma son las investigación-acción, que podemos incorporarlas dentro como una forma de metodología cualitativa. Más allá que tiene algunas diferencias. Bueno, ¿qué característica general tiene la metodología cuantitativa? Acá, para trabajar esto, ustedes tienen varios textos. El primero que recomiendo que lean es el primer capítulo del texto de Sampieri. Es un capítulo que él incorporó en el 2010 y que allí él compara la estrategia, las metodologías cuanti con las qualis. Es un manual, es bien simple, bien sintético, bien ordenador. Después, para trabajar metodología cuantitativa, les sugiero que para complementar a Sampieri, vayan a leer el texto de Sea d'Ancona, que es un capítulo también introductorio, en donde ella explica las grandes características de la investigación cuantitativa. ¿Qué característica tiene la investigación cuantitativa? Bueno, es una investigación que busca medir fenómenos, ¿sí? Que busca establecer relaciones entre variables, es explicativa, busca explicar los fenómenos estableciendo, si se puede, causas y efectos o correlación entre variables. Es una investigación que trabaja con numerosos datos, ¿sí? Con la numerosidad, ¿sí? Estamos trabajando siempre con grandes muestras, con muestras muy numerosas. El proceso de investigación, por eso, es muy secuenciado, es poco flexible, ¿sí? Y se ordena en torno a hipótesis que buscan ser probadas en el proceso de investigación. Se busca que los resultados puedan ser generalizables, por eso trabajamos con muestras grandes y que tienen que ser representativas en términos estadísticos de la población en general. Por eso trabajamos con muestras muy grandes, que a partir del trabajo de la muestra, con el uso del recurso a la estadística, usted está haciendo estadística en este momento, con la estadística permite que el comportamiento de la muestra del comportamiento de la muestra pueda inferirse el comportamiento de la población. Hay un esfuerzo por controlar todas aquellas variables que no estén en juego en el análisis, o sea, si yo tengo que analizar el impacto de A en B, si tengo que analizar, por ejemplo, el impacto de la clase social en el comportamiento o si quiero evaluar, por ejemplo, analizar el impacto, la correlación que hay entre nivel educativo y comportamiento ante la pandemia de COVID, tengo que aislar otras variables que puedan entrar en juego en mi comportamiento ante la pandemia de COVID, como puede ser variar, no sé, si trabajo o no trabajo, dónde vivo, cómo es mi familia, porque yo quiero solamente mirar cómo esta variable, que es mi forma, el capital cultural o la formación que yo tengo, impacta en esta otra. Entonces hacerlo muchos artificios experimentales para aislar el resto de las variables, que el humano es muy complejo por esto que decíamos antes, porque el humano todo interactúa, seguramente mi capital cultural tiene que ver con mi capital social, con mi capital económico, con el lugar en que vivo, digamos, es muy difícil aislar esas variables, pero acá en este tipo de investigación se intenta el máximo control de las variables espurias. Hay un esfuerzo para que los estudios se repliquen,
Se busca la rigurosidad del proceso, la precisión, se busca predecir, es decir, a partir de la explicación poder anticipar comportamiento. Bueno, las personas con baja formación, si mi resultado da eso, se van a comportar de tal manera, entonces yo puedo tomar decisiones para controlar a esa población. Se parte de un concepto de realidad como que la realidad está afuera y el investigador tiene un lugar de exterioridad y puede objetivar y medir aspectos de esa realidad y sin afectar esos objetos que estoy investigando. En general el investigador interactúa muy poco con la realidad. En general el investigador es el que diseña, el que cranea la investigación, el que la diseña, el que la piensa, y quien va a recolectar los datos e interactuar con la realidad son otros, en general gente contratada, encuestadores, ¿sí? Pero esta distancia entre el investigador y la realidad es justamente para evitar la contaminación y como resguardo metodológico. Y el investigador adopta un papel impersonal, externo a los datos, no involucrado en los datos, distanciado de esa realidad. Se usan técnicas estandarizadas, o sea, muy cerradas, como encuestas, como encuestas que tienen preguntas y respuestas preestablecidas. Se usan instrumentos de observación también estructurados. Y el análisis de datos se da básicamente a partir del uso de la estadística, ¿sí? Ahí todo el uso de estadística que les enseña Tatiana tiene sentido en el caso de investigaciones cuantitativas. En las metodologías cualitativas, que como decíamos están más inspiradas en las perspectivas histórico-hermenéuticas y críticas, el proceso de investigación es distinto porque lo que vamos a buscar es la comprensión del fenómeno, los significados que los sujetos otorgan a los fenómenos. Entonces ya no trabajamos con numerosidad, sino que se privilegia trabajar con pocos casos y en profundidad, ¿sí? No busco generalizar, sino que busco comprender fenómenos. Entonces el diseño de investigación es un diseño más interactivo, más flexible, donde se va ajustando a medida que se va desarrollando la investigación. Por eso es circular, emergente, o sea, yo parto algunas ideas, diseño algunas cosas, planifico algunas cosas, pero estoy abierta a que la interacción con los datos en la realidad, con los sujetos con los que trabajo, me permita volver y ajustar mis hipótesis, mis ideas, mis objetivos, las dimensiones que he priorizado, las decisiones de diseño que he tomado. Las hipótesis, aparecen hipótesis, hay supuestos, porque siempre si tengo una pregunta tengo una respuesta tentativa y eso es la hipótesis. Pero tienen un valor distinto a la investigación cuantitativa. Es más, se busca que las hipótesis sean explicitadas por el investigador y sean siempre como sometidas a revisión, ¿está? Porque, digamos, lo que tiene que primar es un proceso más inductivo, me interesan más los datos de la realidad que surjan que mis deducciones. En la investigación cuanti, el proceso es más deductivo, o sea, tengo mi hipótesis y deduzco consecuencias observacionales y la pongo a prueba. Acá no, acá tengo algunas ideas, pero voy a la realidad a ver qué datos, qué nuevo conocimiento me aportan los datos, ¿sí? O sea, hay una ida y vuelta entre teoría y datos en el proceso de investigación. Por eso habla de que es dialéctico también el proceso, porque tomo una decisión, voy al campo, vuelvo, reviso la decisión que tomé previamente, digamos, no es secuencial, tan secuencial como en el proceso cuantitativo, aun cuando hay una secuencia, ¿sí? Pero entre las etapas hay posibilidad de ida y vuelta. Por eso la recolección de datos y el análisis de datos se hace simultáneamente. Los instrumentos de recolección de datos son más abiertos, más flexibles. Hay instrumentos, hay guías de entrevistas, hay guías de observación, pero son guías, digamos, no anticipo las respuestas que voy a encontrar, sino que me orientan a ver qué voy a buscar, pero estoy abierto a los datos que aparezcan en la realidad. Por eso son métodos de recolección de datos o técnicas de recolección de datos no estandarizados. Se puede usar análisis estadístico perfectamente, pero tiene un valor secundario, no es la única forma de análisis de datos. El análisis de datos puede ser análisis de contenido, se puede hacer interpretación, digamos, bueno, hay otro tipo de análisis de datos que nosotros cuando llegue el momento vamos a estudiar, digamos, sobre todos estos temas vamos a volver y trabajar en profundidad a lo largo de la materia. La idea es que se parte de un concepto de realidad, en donde la realidad es dinámica, cambiante, conflictiva, y en donde el sujeto investigador construye esa realidad. No es ajeno a esa realidad, sino que es la realidad que el sujeto construye. Y es construido por esa realidad. Entonces es condicionado por esa realidad. Entonces la pregunta fundamental no es
si mi enunciado teórico se corresponde con la realidad, sino cómo hice para construir ese enunciado teórico acerca de la realidad, cómo hice para construir ese conocimiento, cuántos condicionamientos tengo yo como investigador para producir ese conocimiento. La pregunta va hacia el investigador. El investigador es el principal responsable, es el principal instrumento de la investigación, pero también sobre quién hay que poner una fuerte vigilancia. ¿Está? En lo cuantitativo, la vigilancia es entre el dato y el enunciado. Si yo digo tal cosa, tengo respaldo de dato que lo afirme. Acá es, en la cualitativa es, si yo digo tal cosa es por qué lo digo así. ¿Qué condicionamientos tiene mi mirada, mi perspectiva para decir esto? ¿Desde qué lugar lo digo? ¿Sí? La pregunta es por quién, por el que enuncia el conocimiento científico. Y bueno, y cuando uno conoce, lo que hace es, de alguna manera, una nueva interpretación de esa realidad, una nueva reconstrucción con la lógica científica de esa realidad, ¿sí? Bueno, esta es como una presentación rápida de lo que ustedes tienen que volver a leer para esta semana, que es mucha cantidad, pero bueno, hay mucho manual, o sea, muchos capítulos de manual que eso lo hace más ameno. También les recomiendo ver este video, que es un curso de posgrado que yo hice este año en Claxo. A Piovani lo vamos a leer en algunos textos. Acá en esta clase Piovani presenta justamente de otra manera la diferencia entre investigación cual y quanti, creo que les puede servir para escucharlo de otra forma, o sea, tienen mi clase, los textos y también este texto de Piovani que creo que les da otra vuelta de tuerca. Y bueno, y voy a cargar una actividad, pero la voy a cargar el jueves para que la charlemos el viernes de fijación, digamos, de cómo con todo esto trabajar, digamos, o fijar algunos conceptos, ¿sí? Pero primero quiero dejarles todo este material para que ustedes lo lean, lo empiecen a trabajar, a masticar, a tramitar y después incorporo la nueva actividad, ¿sí? Bueno, los textos y la bibliografía de la clase es esta, de Luque, para trabajar perspectiva las perspectivas epistemológicas, positivismo, historicismo o hermenéutica y perspectivas críticas. Se puede complementar con el texto de la unidad 1, el mío y el de Gorhub, que ahí aparece lo de Habermas. No lo puse acá porque está en la unidad anterior. Rodríguez Gómez, para trabajar la investigación de tipo, después, para trabajar cual y quanti, Sampieri, el capítulo 1, definiciones del enfoque cuanti cualitativo, el tercer texto. Y después, Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez para trabajar en profundidad la perspectiva cualitativa. Y Seda Ancona para trabajar la perspectiva cuantitativa. Y si alguien quiere leer algo de investigación-acción, puede ser algo de Anderlecht, pero no es necesario. En principio, los primeros 1, 2, 3, 4 textos son los obligatorios. Acá Inoue está, pero está de más, porque Inoue es de la clase que viene, y Anderlecht es optativo. ¿Está? Bueno, en principio, nada más por hoy. Les puede resultar denso, les puede resultar mucha cantidad. Vamos a tomarnos un tiempito más, digamos, vamos a trabajar esta semana, voy a ver cómo reformulo la clase de la semana que viene para que tengan un tiempito más para masticarlo, pero bueno, necesito que ustedes escuchen la clase de Piovani, lean los textos, sistematicen y demás, y vayan con todas las preguntas que quieran al viernes para trabajarlas. Esto es muy teórico, pero es fundamental porque es el marco, es el encuadre de trabajo que después ese marco va a estar atrás de nuestra investigación, digamos, de los trabajos, de las decisiones más operativas que tomemos cuando estemos ya trabajando con los temas, con los problemas y demás. Les dejé igual siempre que en esto, como regalito, algunos testimonios de investigadoras, son 3 investigadoras de otras universidades nacionales que investigan en el campo del trabajo social, para ver qué dicen, qué preocupaciones tienen y tal vez cómo esas preocupaciones, vamos a volver sobre esos videos a lo largo de la materia, pero bueno, cómo en esas preocupaciones aparecen, digamos, estas perspectivas y estas decisiones más epistemológicas y metodológicas más generales. Les dejo un gran abrazo, que tengan linda jornada.